Madrid, noviembre de 1975. Las calles de la capital española amanecen cubiertas de una quietud inusual, interrumpida apenas por el murmullo de transistores encendidos en bares y viviendas. Francisco Franco Bahamonde ha muerto en la madrugada del día 20. El parte médico oficial se difunde por Radio Nacional con una solemnidad que lleva décadas sin escucharse en ese tono. Las banderas en los edificios públicos descienden a media asta. En las sedes ministeriales, en los despachos de las instituciones civiles, en los colegios y en las universidades, algo que había funcionado como el aire mismo, invisible, constante, asumido, comienza a moverse de una manera que nadie sabe todavía describir con precisión. España ha vivido 36 años bajo un régimen que organizó la vida pública, la moral oficial, la enseñanza y la cultura alrededor de unas coordenadas que ahora, de forma súbita, quedan sin el hombre que las encarnaba. Ese mismo día, en la sede central del Opus Dei, en 1920, Roma, la prelatura todavía no existe como tal, pero la institución que lleva décadas construyendo su presencia en España observa el momento con una atención que sus propios documentos internos describirían, más tarde, como serena. Esa serenidad no es pasividad. Es, como se verá, una postura institucional deliberada. Este canal está dedicado a documentales históricos sobre las grandes instituciones que han marcado el siglo XX. Si este tipo de contenido te resulta valioso, considera suscribirte y activar la notificación. Tu presencia aquí hace posible que sigamos investigando y produciendo con rigor. ¿Puede una institución religiosa atravesar una de las transiciones políticas más aceleradas de Europa Occidental sin alterar sus estructuras internas, sin tomar partido público y sin perder su cohesión? Esa es la pregunta que este episodio intenta responder. No se trata de una pregunta retórica. Entre 1975 y 1985, el Opus Dei enfrentó un entorno político que se transformó de manera radical. La muerte de Franco, la instauración de la monarquía parlamentaria, las primeras elecciones libres desde 1936, la legalización del Partido Comunista, el divorcio, la despenalización de ciertos delitos asociados a la moral pública, y el comienzo de un debate cultural profundo sobre el papel de la Iglesia Católica en la sociedad española. Frente a todo esto, la institución fundada por José María Escrivá en 1928 mantuvo una línea de conducta que sus responsables describían con un término preciso: continuidad. Este episodio examina qué significó esa continuidad en términos concretos y verificables, y qué tensiones generó tanto dentro de la institución como en su relación con el Estado, la Iglesia y la sociedad española. Para entender lo que sucede en estos 10 años, es necesario situar brevemente, y solo en la medida estrictamente necesaria, la posición que el Opus Dei ocupaba en la España de los últimos años del franquismo. Desde finales de los años 50, varios miembros vinculados a la institución habían ocupado posiciones relevantes en el gobierno de Franco, particularmente en los ministerios económicos que supervisaron el llamado Plan de Estabilización de 1959 y los posteriores planes de desarrollo. Esta presencia ministerial ha sido ampliamente documentada por historiadores como Stanley Payne, Abdón Mateos y Juan Pablo Fusi, entre otros, y corresponde a individuos que actuaron, según la doctrina oficial del Opus Dei, a título personal, sin representar a la institución. Esa distinción entre la conducta pública de sus miembros y la postura oficial de la organización sería central en la década siguiente. Porque cuando el régimen comenzó a desmoronarse, la institución no debía cargar con las responsabilidades políticas de quienes habían estado cerca de él, ni tampoco podía simplemente repudiarlos sin contradicción interna. El equilibrio que encontró para navegar esa dificultad merece un examen detenido. La muerte de Franco inauguró en España lo que los historiadores han denominado la transición, un proceso que se desarrolló de manera extraordinariamente comprimida
Entre 1975 y 1978, cuando se aprobó la Constitución en referéndum y que tuvo efectos institucionales y culturales que se extendieron hasta bien entrada la década de los 80. Para el Opus Dei, la transición no fue un problema teológico. La institución no tiene doctrina política propia y nunca la ha tenido oficialmente, sino un problema de posicionamiento social y de gestión de la imagen pública en un momento en que las instituciones asociadas al antiguo régimen eran objeto de escrutinio intenso. La pregunta que se planteaba internamente, y que trasciende a través de las memorias y declaraciones de figuras cercanas a la institución recogidas por investigadores como Pilar Urbano y el historiador John Allen, era la siguiente: ¿cómo mantener la misión espiritual en un entorno donde el vocabulario moral había comenzado a cambiar y donde la legitimidad pública de las instituciones religiosas ya no podía darse por asegurada? La respuesta institucional pasó, en primer lugar, por una reafirmación de los elementos fundacionales que no dependían de ningún orden político concreto. El Opus Dei había sido fundado con la tesis de que la santificación podía y debía ocurrir en el trabajo ordinario, en la vida cotidiana, sin necesidad de formas externas de consagración religiosa. Esta doctrina, conocida como la santificación del trabajo, no tenía vinculación necesaria con ningún régimen político. Podía practicarse bajo una dictadura y podía practicarse bajo una democracia. Esa neutralidad constitutiva era, en 1975, un activo de valor extraordinario. La institución no necesitaba reformarse doctrinalmente para sobrevivir al cambio político. Necesitaba, en cambio, demostrar que esa doctrina era genuinamente independiente del contexto político en que había florecido hasta entonces. Esta demostración no fue solo discursiva, tuvo expresiones concretas y verificables. Una de las más significativas fue la actitud institucional ante la legalización de los partidos políticos. A lo largo de 1976 y 1977, mientras España negociaba el tránsito de las Cortes franquistas a un sistema parlamentario pluripartidista, el Opus Dei adoptó una postura de estricta neutralidad pública. Los numerarios y supernumerarios que integraban la institución, y que como ciudadanos tenían plena libertad política según la doctrina oficial, se distribuyeron, como era predecible en cualquier colectivo amplio, entre posiciones políticas diversas. Hay testimonios documentados de miembros que apoyaron a Alianza Popular, fundada por Manuel Fraga, y también de miembros que simpatizaron con la Unión de Centro Democrático de Adolfo Suárez. No existe documentación sistemática que permita establecer una tendencia mayoritaria, y la institución no ha publicado datos sobre la orientación política de sus miembros, lo cual está dentro de su derecho. Lo que sí es verificable es que la dirección central del Opus Dei, radicada en Roma desde 1946, cuando Escrivá se trasladó definitivamente a Italia, emitió en estos años comunicaciones internas en las que reiteraba el principio de pluralismo político entre sus miembros. Estas comunicaciones, algunas de las cuales han sido citadas en estudios académicos sobre la institución, subrayaban que ningún miembro debía sentirse vinculado a ninguna opción política por el hecho de pertenecer al Opus Dei, y que cualquier intento de utilizar la institución para fines políticos sería contrario a su espíritu fundacional. Este mensaje tenía una función doble. Hacia afuera, separaba a la institución de los partidos que pudieran intentar capitalizar su nombre. Hacia adentro, prevenía conflictos entre miembros con orientaciones políticas distintas, en un momento en que esas diferencias podían ser intensas. El contexto eclesial complicaba adicionalmente el cuadro. La Iglesia Católica Española, en su conjunto, vivió entre 1975 y 1985 un proceso de redefinición de su relación con el Estado que tuvo pocas precedentes en su historia contemporánea. La Conferencia Episcopal Española, bajo la presidencia del cardenal Tarancón, durante gran parte de este periodo,
Había adoptado desde los últimos años del franquismo una postura de progresiva distancia respecto al régimen, influida por los documentos del Concilio Vaticano II y por la encíclica Populorum Progressio. Esta distancia se hizo más explícita después de la muerte de Franco. Tarancón, que ofició la misa de coronación de Juan Carlos I, se convirtió en un símbolo de la Iglesia que quería relacionarse con la democracia sin las hipotecas del nacional-catolicismo. El Opus Dei, en este contexto eclesial, ocupaba una posición peculiar. No era parte de la conferencia episcopal en sentido estricto. Su estructura jurídica era la de una prelatura personal desde 1982, pero en el período anterior funcionaba como un instituto secular con estatutos propios aprobados por la Santa Sede. Y su relación con la jerarquía española no era de dependencia directa. Esto le daba cierta autonomía de maniobra, pero también lo exponía a tensiones. Había sectores del clero y del laicado católico que identificaban al Opus Dei con el catolicismo más conservador del franquismo y que en el nuevo clima político tendían a tratarlo con desconfianza o distancia abierta. Por otro lado, el propio Opus Dei veía con escepticismo algunos de los desarrollos de la renovación litúrgica postconciliar que el episcopado español promovía, aunque en este punto la institución fue siempre cuidadosa de no expresar disidencia pública respecto a la jerarquía. El año 1975 tuvo, para el Opus Dei, una dimensión interna que no puede ignorarse: la muerte de su fundador. José María Escrivá había fallecido el 26 de junio de ese año, varios meses antes que Franco en Roma. Su fallecimiento abrió un proceso de sucesión que fue manejado con notable discreción institucional. Álvaro del Portillo, su colaborador más cercano durante décadas, fue elegido presidente general en agosto de 1975 y condujo la institución durante todo el período que este episodio examina, hasta su propia muerte en 1994. La coincidencia cronológica entre la muerte de Escrivá y la muerte de Franco, dos figuras que habían marcado desde posiciones muy distintas la España del siglo XX, no pasó desapercibida para los observadores externos. Pero la institución trató deliberadamente de desanclar el duelo por su fundador de 1900 cualquier lectura política, subrayando que la pérdida era espiritual y que la continuidad institucional estaba asegurada por una estructura de gobierno que Escrivá había diseñado con anticipación. La gestión de la herencia de Escrivá en estos años fue uno de los ejercicios más delicados de la institución. Su figura debía ser preservada como referencia espiritual mientras se separaba cuidadosamente de cualquier connotación política que pudiera resultar onerosa en el nuevo clima. Los textos de 1900 Escrivá, particularmente Camino, publicado originalmente en 1939 y reeditado decenas de veces, continuaron siendo el eje de la formación espiritual de los miembros, pero su difusión pública se gestionó con más cuidado que en las décadas anteriores. No hay documentación accesible que permita establecer con precisión cómo se tomaron estas decisiones editoriales, pero el resultado observable es que la imagen de Escrivá en el debate público español de este período fue considerablemente más discreta que en los años 60 o principios de los 70. El proceso de beatificación de José María Escrivá, que comenzó formalmente en 1981 con la apertura de la causa diocesana en Roma, fue en sí mismo un elemento de continuidad institucional en este período. La solicitud de beatificación no dependía del clima político español, sino de los procedimientos canónicos de la Santa Sede. Pero su gestión sí tenía implicaciones públicas, en un momento en que el Opus Dei era objeto de debate intenso en la prensa española, con críticas procedentes tanto de la izquierda laica como de sectores del catolicismo progresista. La iniciativa de beatificación proyectaba hacia afuera una imagen de confianza en la misión fundacional y de distancia respecto a las turbulencias del momento. La institución, con ese gesto,
señalaba que su horizonte de referencia no era la coyuntura política española, sino la comunidad de la Iglesia Universal. Las relaciones con el Estado español en transición siguieron, durante distintos estos años, una lógica de adaptación pragmática. Los acuerdos entre España y la Santa Sede, firmados en 1979 en sustitución del Concordato de 1953, redefinieron el marco jurídico en que operaban las instituciones eclesiásticas en España. Estos acuerdos, que tocaban materias como la enseñanza religiosa, la financiación de la Iglesia y el estatuto jurídico de las órdenes y congregaciones, tuvieron efectos también sobre el Opus Dei, aunque la institución, por su peculiar estructura jurídica, tenía ya una relación directa con Roma, que no dependía en la misma medida de los acuerdos bilaterales entre el Estado español y la jerarquía episcopal. En el ámbito educativo, las instituciones vinculadas al Opus Dei en España vivieron en estos años un proceso de adaptación significativo. El IS Business School, fundado en Barcelona en 1958 con el apoyo de la institución, consolidó su posición como centro de formación empresarial de referencia, pero en un contexto en que el modelo empresarial y la cultura del management habían comenzado a transformarse. La Ley de Reforma Universitaria de 1983, ya en el período socialista, tras la victoria del PSOE en octubre de 1982, redefinió el marco en que operaban las universidades privadas en España, incluida la Universidad de Navarra, vinculada al Opus Dei desde su fundación en 1952. La adaptación de estas instituciones a la nueva normativa fue un ejercicio concreto de lo que la institución describía internamente como pluralismo, operar dentro del marco legal vigente, sin confrontación, pero también sin diluir la identidad propia. La victoria socialista de octubre de 1982 merece un examen específico en el contexto de este episodio. El Partido Socialista Obrero Español llegó al gobierno con una mayoría absoluta histórica, 202 escaños, y con un programa que incluía medidas como la Ley del Divorcio, ya aprobada en 1981 bajo el gobierno de la UCD, y la posterior despenalización del aborto en 3 supuestos, aprobada en 1985. Estas transformaciones legislativas afectaban directamente a materias sobre las que la Iglesia Católica tenía una doctrina clara, y la institución no podía ser ajena a ellas. La cuestión es cómo reaccionó. La postura institucional ante estas transformaciones fue coherente con el patrón de comportamiento ya descrito. Los miembros del Opus Dei, como ciudadanos, podían actuar en el debate público según su criterio personal. La institución, como tal, no tomó posición pública. Hubo miembros que participaron en movilizaciones contra la ley del divorcio o contra la despenalización del aborto, y lo hicieron como católicos comprometidos con la doctrina de la Iglesia, no como representantes del Opus Dei. Esta distinción, que es doctrinalmente coherente con el principio de libertad personal que la institución siempre ha defendido, podía resultar difícil de percibir desde fuera, especialmente en un clima de polarización política en que muchos observadores tendían a ver al Opus Dei como un bloque ideológico monolítico. Esa percepción externa es, de hecho, uno de los elementos más significativos del período. Entre 1975 y 1985, el Opus Dei se convirtió en objeto de una atención mediática española que no tenía precedente en décadas anteriores. La apertura política permitió que debates antes imposibles, sobre el papel de las instituciones religiosas en la educación, sobre el celibato del clero, sobre la influencia de grupos católicos en el mundo empresarial, salieran al espacio público. El Opus Dei apareció con frecuencia en estos debates, a veces como protagonista nombrado, a veces como referencia implícita. Las críticas procedían de un espectro amplio: periodistas de izquierda que cuestionaban su influencia en las élites económicas,
teólogos progresistas que criticaban su espiritualidad como elitista o su estructura como excesivamente jerárquica, y también voces dentro del catolicismo español que la veían como un contrapeso conservador a los esfuerzos de renovación eclesial. La institución respondió a estas críticas con una estrategia que combinaba el silencio selectivo con la comunicación institucional mesurada. No entró en polémicas directas con sus críticos en el espacio mediático. Publicó declaraciones cuando consideró que se habían difundido errores factuales sobre su organización, pero evitó el debate de altura política. Esta postura tenía una lógica interna. Cualquier intervención pública sustancial en el debate político habría contradicho el principio de neutralidad que la institución proclamaba. El silencio, en este sentido, era la forma más coherente de mantener la postura oficial. Hubo, sin embargo, un ámbito en que la institución no guardó silencio: la formación de sus propios miembros. Los centros de formación del Opus Dei en España continuaron funcionando durante estos años con la misma regularidad que en las décadas anteriores. Los retiros espirituales, las clases de formación doctrinal, la dirección espiritual individual, elementos centrales de la vida de los miembros, no se interrumpieron. En este sentido, la continuidad interna fue efectiva y verificable. La convulsión política exterior no permeó, al menos no de manera sistémica, en las rutinas de formación. Esto tiene una explicación estructural. El Opus Dei no forma a sus miembros para que actúen en determinada dirección política, sino para que vivan con coherencia una espiritualidad específica en su vida ordinaria. Si esa espiritualidad es genuinamente independiente del contexto político, entonces su transmisión puede continuar sin modificaciones sustanciales, independientemente de lo que ocurra fuera. Esta continuidad, sin embargo, no debe confundirse con impermeabilidad total. Los miembros del Opus Dei eran, antes que nada, ciudadanos españoles que vivían en el mismo país, leían los mismos periódicos, veían los mismos programas de televisión y experimentaban el mismo clima cultural. La secularización acelerada que caracterizó la España de los 1200 años 80, la caída de la práctica religiosa, el cambio en los modelos familiares, la emergencia de una cultura juvenil explícitamente laica, afectó también al entorno en que la institución operaba: captar nuevas vocaciones, mantener el vínculo de los miembros más jóvenes, explicar la misión de la institución a una generación que no había conocido el franquismo y que miraba con distancia las instituciones religiosas establecidas. Todo esto representaba un desafío real que la institución no podía ignorar. Las memorias y testimonios de personas que pertenecieron al Opus Dei durante estos años, incluidos algunos que posteriormente se separaron y describieron sus experiencias en términos críticos, sugieren que el período generó tensiones internas sobre cuestiones como la apertura hacia el mundo cultural cambiante, el modo de relacionarse con el feminismo emergente o la actitud ante formas de expresión cultural que la institución tendía a desaconsejar. No existe documentación institucional accesible que permita reconstruir con detalle cómo se procesaron estas tensiones internamente. Lo que sí puede afirmarse, con apoyo en fuentes secundarias académicas, es que la institución mantuvo durante este período sus estructuras de formación y gobierno sin cambios sustanciales visibles desde fuera. La erección del Opus Dei, como prelatura personal, aprobada por Juan Pablo II en noviembre de 1982 mediante la Constitución Apostólica Ut Sit, fue el acontecimiento institucional más relevante de todo el período. Esta decisión, que había sido solicitada por la institución desde hacía décadas y que finalmente se materializó tras un proceso canónico complejo, cambió la naturaleza jurídica del Opus Dei dentro de la Iglesia Católica. Al pasar de instituto secular a prelatura personal, la institución adquirió una estructura de gobierno análoga
en algunos aspectos, a la de una diócesis sin territorio, con un prelado propio. Álvaro del Portillo fue ordenado obispo en 1991, pero ya dirigía la institución como prelado desde 1982, con clero propio incardinado en la prelatura y con una relación directa con la Santa Sede que no pasaba por la conferencia episcopal de ningún país. Esta transformación jurídica tuvo implicaciones concretas para la situación española. La prelatura personal no dependía de la jerarquía episcopal española para su gobierno interno. Sus sacerdotes no eran sacerdotes diocesanos. Sus actividades apostólicas no requerían la aprobación de los obispos locales, aunque la institución siempre ha subrayado que actúa en comunión con ellos. En el contexto de la transición española, esta autonomía tenía un valor estratégico evidente. La institución podía mantener su coherencia interna con independencia de las transformaciones que la Iglesia española experimentaba en su relación con el Estado democrático. El recibimiento de esta decisión en España fue mixto. Sectores del episcopado y del clero español vieron con reservas el estatuto de prelatura personal que reducía la influencia de los obispos locales sobre una institución activa en sus territorios. Hubo debates canónicos, algunos de los cuales tuvieron eco en la prensa eclesiástica española de la época. La institución, por su parte, presentó la decisión como el reconocimiento de una especificidad que había sido parte de su identidad desde el principio. No ser una orden religiosa ni una congregación, sino una realidad eclesial nueva que necesitaba una figura jurídica adecuada a su naturaleza. En el ámbito de las relaciones internacionales de la institución, el período 1975-1985 fue también de expansión. El Opus Dei creció en número de miembros y en presencia geográfica fuera de España, América Latina, Estados Unidos, varios países africanos. La institución se estaba convirtiendo en una realidad genuinamente universal. Este proceso de internacionalización tenía efectos sobre la posición española. El Opus Dei ya no era primariamente una institución española, aunque España siguiera siendo el país con mayor número de miembros y con una presencia histórica más densa. La desnacionalización relativa de la institución facilitaba también la desvinculación de su imagen respecto al franquismo. Si el Opus Dei era una institución activa en 50 países, no podía reducirse a la historia política de uno de ellos. La Universidad de Navarra, en estos años, ejemplificó de manera particularmente visible la estrategia de adaptación sin transformación. La universidad, fundada en Pamplona en 1952, había sido uno de los signos más visibles de la presencia del Opus Dei en la sociedad española. Con la llegada de la democracia, la institución universitaria enfrentó la necesidad de demostrar su independencia académica respecto a cualquier orientación ideológica, la diversificación de su claustro, la incorporación de profesores de distintas sensibilidades intelectuales, la participación en debates académicos nacionales e internacionales sobre metodología, filosofía del derecho o ciencias económicas. Todo esto contribuyó a proyectar una imagen de institución académica rigurosa que no podía identificarse sin más con el catolicismo político del franquismo. Las clínicas universitarias de Navarra, adscritas a la universidad, constituyeron también en este período un elemento de continuidad y de visibilidad pública. Como institución médica de referencia en el norte de España, las clínicas representaban una forma de presencia social que no dependía del contexto político. La atención médica es una necesidad que trasciende los regímenes. Su gestión rigurosa y su reputación profesional contribuyeron a proyectar sobre la institución una imagen de competencia técnica que era independiente de las controversias ideológicas. El mundo empresarial también fue escenario de continuidades significativas. Miembros del Opus Dei estuvieron presentes en la dirección de empresas y en el mundo financiero español durante todo el período, aunque con menor visibilidad que
en la etapa de los tecnócratas de los años 60. El IS consolidó en estos años su posición como escuela de negocios de referencia, formando a directivos que trabajarían en empresas españolas en proceso de adaptación a un mercado cada vez más abierto. La dimensión ética de la formación empresarial, el énfasis en la responsabilidad del directivo cristiano, en la coherencia entre vida profesional y vida moral, continuó siendo un rasgo distintivo del IS, sin que ello implicara una orientación política específica. Conviene también examinar, aunque sea brevemente, lo que ocurrió en el terreno de la formación de las mujeres dentro de la institución durante este período. El Opus Dei tiene desde su fundación una rama femenina, con una estructura paralela a la masculina, pero con una dirección espiritual propia. En la España de la transición, el papel de la mujer en la sociedad fue objeto de transformaciones aceleradas, el acceso masivo a la educación universitaria, la incorporación al mercado laboral, el reconocimiento de derechos políticos y civiles iguales, el debate sobre el feminismo. La rama femenina del Opus Dei tuvo que navegar este contexto sin abandonar los elementos de su espiritualidad específica, que incluía una valoración particular de las labores del hogar y de la familia, ni tampoco aparecer abiertamente en contradicción con las aspiraciones de emancipación que caracterizaban a muchas mujeres españolas de la época. No existe documentación institucional accesible que permita reconstruir con detalle cómo se gestionó internamente esta tensión. Los testimonios disponibles son heterogéneos. Algunas mujeres que pertenecieron a la institución en estos años describen su experiencia en términos de plenitud y coherencia. Otras, que se alejaron, describen tensiones entre las exigencias de la institución y las transformaciones culturales del entorno. Lo que puede afirmarse con seguridad es que la institución no modificó su doctrina sobre la vocación de la mujer durante estos años, lo cual era coherente con su postura de continuidad doctrinal. El período culmina, para los propósitos de este análisis, en torno a 1985, cuando la prelatura personal está ya consolidada jurídicamente, cuando la ley de despenalización parcial del aborto ha sido aprobada, cuando España se prepara para incorporarse a la Comunidad Económica Europea, lo que finalmente ocurre el 1 de enero de 1986, y cuando el debate cultural sobre el papel de la religión en la vida pública ha quedado sustancialmente establecido en sus términos fundamentales. En este punto, ¿qué puede decirse del proceso que el Opus Dei ha atravesado? La institución ha mantenido su estructura de gobierno sin cambios sustanciales, ha transformado su figura jurídica dentro de la Iglesia. Pero esa transformación fue el resultado de un proceso iniciado décadas antes y no una respuesta al cambio político español. Ha preservado su identidad doctrinal y espiritual. Ha adaptado su presencia pública a un clima en que la visibilidad política habría sido contraproducente, y ha comenzado a preparar la beatificación de su fundador, un proceso que señala hacia el futuro sin negar el pasado. Las tensiones que el período generó no desaparecieron en 1985. La desconfianza de sectores del catolicismo progresista español, las críticas procedentes del mundo laico, las preguntas sobre la opacidad de la institución y sobre su relación con el mundo del poder. Todo esto continuaría siendo parte del paisaje en 1900 que el Opus Dei operaba. Pero el periodo 1975-1985 había demostrado algo que la propia institución consideraba fundamental, que una organización con una espiritualidad suficientemente bien definida podía atravesar una convulsión política de primera magnitud sin necesidad de redefinirse. La continuidad no había sido inercia. Había sido una elección estratégica que reflejaba una comprensión muy específica de lo que la institución era y de lo que no debía ser. Lo que este episodio no puede concluir es si esa estrategia fue la correcta en un sentido más amplio. Si la neutralidad política fue una forma de sabiduría institucional o una forma de evasión de responsabilidades. Si la continuidad doctrinal
¿Fue fidelidad a una misión genuina o resistencia a un cambio necesario? Esas son preguntas que pertenecen al debate legítimo, y este documental no tiene la pretensión de resolverlas. Lo que sí puede afirmar, con base en las fuentes disponibles, es que la institución que existía en 1985 era recognosciblemente la misma que existía en 1975 y que el entorno político en que operaba había cambiado de manera radical. Esa combinación de continuidad interna y adaptación externa es el hecho histórico central de este período y merece ser examinado con la seriedad que los hechos complejos requieren. Si este documental te ha aportado una perspectiva histórica que vale la pena seguir explorando, te invitamos a dejar en los comentarios tu reflexión sobre el tema. No buscamos unanimidad, sino rigor en el debate. Las discusiones más valiosas de este canal han nacido de preguntas honestas y perspectivas distintas.